Hey amigos, ¿qué hay? Bienvenidos de regreso a Alan Wake 2. Esta vez nos toca el capítulo 2, donde, caray, no tengo ni idea de si el juego tenga un anteriormente en, pero ¡wow! Básicamente lo que vamos de la historia es de que somos dos detectives del FBI. Somos nosotros, Saga Anderson y nuestro compañero Alex Casey. Vinimos a investigar un asesinato a Bright Falls que tiene que ver con un culto. Y pues resulta que este culto le gusta sacarle el corazón a las personas que matan. Y pues básicamente estuvimos investigando todo el episodio anterior, intentar reunir pruebas de qué quiere el culto, quiénes son, por qué lo hacen. Y básicamente en el momento en el que empezamos a investigar nos encontramos la primera página del manuscrito, que pues obviamente la escribió Alan, ¿no? Y pues ya nos envolvió en todo este misterio. Pero lo más importante es de que cuando llegamos a la morgue para seguir revisando el cadáver, revivió. Se convirtió en un oscuro y tuvimos nuestra primera probadita del combate y fue hermoso. Así que logramos eliminar a Nightingale, a Robert Nightingale, que fue nuestro primer enemigo. Así que veamos qué más ocurre, ¿no? Así que continuemos esta increíble aventura hasta ahora. Qué bonito combate. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Desapareció el alguacil Breaker. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ok. ¿Qué les parece si leemos esa hoja, no? Saga regresó a Cauldron Lake. Él también estaba allí. Nightingale. Estaba, pero no. Un poseído, una criatura de la oscuridad, estaba fuera de su alcance, donde una realidad extraña, el lugar oscuro, se mezcla con la nuestra. Este lugar y el oscuro, un manto que cubre todo y asfixia lo que queda abajo. Una inundación de oscuridad que se traga todo y lo arruina, lo pudre. La página decía que esta zona se llamaba Solapa. Saga debía seguir a Nightingale dentro de la solapa. No sería fácil encontrar una entrada. Se necesitaban pasos específicos, un ritual. Saga aprendería cómo hacerlo. Había que detener al monstruo antes de que vuelva a matar. Tenía un trabajo que la esperaba por delante. ¿Hacer un ritual como en American Nightmare? Interesante. ¿Esto qué es? La canción. Ok. Muy buena canción en la parte anterior, ¿no? Oh, tenemos aquí otro. La sala de autopsia era un desastre, parecía que hubiera explotado como una bomba. Nightingale buscaba a Saga, no la vio bajo la luz. Le pasó por el lado de forma torpe. Los poseídos no veían nada con una luz brillante. La luz les hacía daño, lastimaba la oscuridad que llevaban dentro, los dejaba vulnerables. Le dio un golpe al interruptor. Hace clic. Quiero el chasqueador. Se apagaron las luces, pero hay alguien en casa. Hemingway te trajo aquí, bruja. Sal de mi casa, gritó Nightingale. Un olor de terror rompió dentro de la cabeza de Saga. La verdad espantosa. Nightingale no tenía el corazón en el pecho, pero estaba ahí. Asesinado. Un monstruo. El equilibrio del mundo se derrumbó, y ahora quedaste sin salida en el otro lado del espejo. ¿Y tú cómo estás, Casey? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Ok, primero vamos a buscar un poquito de pistas. ¿Cómo saco mi pistola? No la puedo apuntar. Quería recargarla. Vacío.
Must be locked from the other side. Nightingale desapareció. ¿Pero a dónde fue? ¿Cómo la mataron a ella? It won't open. Genial. ¿No tiene llaves usted, oficial? No creo. ¿Puedo revisar si él tiene llaves? No. ¿Qué nos hace falta? Dejen y veo el caso. Ok, tenemos una nueva pista. Nightingale nos atacó. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. ¿A dónde se fue Nightingale? Saga tenía que perseguir a Nightingale en la solapa. Eso. No sé dónde está la solapa, pero es una pista. Esa sí va ahí, ¿no? El objetivo del culto, aquí. ¿Cuál es esta pista? Los órganos de cadáver tienen cubierto con escrituras. Las escrituras son parte del ritual. Nightingale fue una víctima que se convirtió en monstruo. Ese no va ahí. El objetivo del culto tiene que ir acá. No sé dónde vaya esta pista, no puedo encontrarlo. A menos de que no vaya aquí. Vamos a buscar otro caso. ¿A dónde fue? A la solapa. That's it. ¿Qué tengo aquí? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Pues vámonos. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Gracias. Ole, Casey, vamos a impedir que siga matando a este loco. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. They're a fine pair. ¿Dónde se habrá ido el sheriff? Hey, how you doing? ¿Qué hay? My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Oye, Casey, ¿sabes dónde nos estacionamos? Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been rung yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Merceda won't roll over on the issues.
El alcalde Settler no cederá ante esto. Voten por él. Oh, ahí está nuestro auto. Rinse and repeat. Clock Esperen. out, get a beer. Si es este, ¿no? Or maybe 3. ¿O yo manejo? Ah, yo manejo. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ok, entonces no es el mismo Alex Casey del libro. O tal vez sí. Digo, Alan escribe en maneras muy misteriosas, así que todo puede pasar. Retorno 2. El corazón. The page Esa says moto estaba aquí. Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Lo malo es que ya se está metiendo el sol. Hay que ser rápidos. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Voy a hablar con él, ahorita vengo. Ok. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. ¿Se escucha bien? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am.
The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Federal Bureau of Control. ¿Qué es eso? ¿FBC? ¿Tendrá que ver con el juego? Nunca jugué Control si se lo preguntan. Nota de mantenimiento. Signos claros de manipulación. Habían redirigido la señal a un transmisor que no era nuestro. Lo arreglé para que llegue a cualquier alerta, pero igual es muy inquietante. Redactaré el informe para el departamento de investigaciones. Dejo esto aquí por si no soy yo quien lo arregle la próxima vez. Si lees esto, busca signos de manipulación. Tal vez convenga usar reabastecimientos metálicos más seguros para proteger la carcasa y que esos mapaches no puedan tocarlo de nuevo. Steven Lin, técnico en jefe. Interesante. La moto ha de ser de él. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Well, Ok, gracias. I need to get back to it. Let's get to the murder side, Casey. ¿Nosotros también somos FBC? ¿O si somos FBI? A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. ¿Está lloviendo? Creo que sí. Sí, definitivamente. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. ¿Va hacia allá? Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Igual. ¿Cómo voy? 6 tiros cargados, 22 en reserva. ¿Puedo ver mi vida? A la mitad. ¿Poniéndolo en difícil fue buena idea? Supongo que lo averiguaremos. ¿Qué tan oscuro es sin la luz? Bastante. Mejor me voy con la pistola afuera. Camino hacia acá. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Con calma.
¿Pilas? Genial. Solo es un pájaro. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Puedes activar el potenciador de linterna con RB para aumentar el daño. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. La cabaña de la bruja estaba aquí arriba. I trust the pages to lead me to the overlap. ¿Qué fue eso? Ok, vamos para allá. No me gusta pelear en el agua. No me gustaría pelear si tuviera opción. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse Necesito un box is fusible. missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Ok, voy a cerrar la puerta para estar un poquito tranquila. ¿Qué tenemos? El rastro de Nightingale. A la cabaña de la bruja. Muy bien, una luz brillante, aquí nada podría lastimarla. Había objetos que llamaban la atención a Saga, como si la luz los hubiera manifestado. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Ok, la luz los revela. Tal vez es algo que solo puedo ver con luz. ¡Oh! Me la estoy acabando. Tal vez en la hoja que me dio Alan haya una pista. Triángulo tallado en la mesa. Va aquí. Símbolos. ¡Oh! ¿Qué más tenemos? ¿Más símbolos? Doesn't look right. Psicología del culto. ¿Será este aquí? No, este no tengo ni a dónde vaya. Tal vez es su propia pista. Objetivos del culto, rituales. Doesn't make sense. ¿Quién está involucrado? No puede ir ahí. Ok, leamos la hoja. El fusible estaba en su lugar. Lo había encontrado en la basura del bosque. Saga entró a la cabaña de la bruja y sintió algo muy extraño. Una presencia conocida, pero no lograba ubicarla. Era algo que había olvidado hace mucho. Intentó aferrarse, pero ya se había ido. Algo brillaba dentro, y había objetos que llamaron la atención a Saga. Se destacaban los cráneos de los animales llenos de polvo y la caldera, como si la luz los hubiera manifestado. Habían nacido de la oscuridad, un cambio de la realidad, cargados de significados ocultos. Tenemos termos de café, una caja de zapatos, un balde y una mopa, un cartel en la pared, y en el armario otra página del manuscrito. Ok, basura del bosque.
Busquemos. ¿Tal vez ahí? This fuse is busted. Ok, viernes. Hoy Mitch me dijo que su familia se mudara lejos. Es horrible. Todavía ni le dije que me gusta. ¿Para qué? Dijo que sus padres quieren empleos mejores y una escuela mejor para ella, en una gran ciudad. Creo que está bien. ¿Quién quiere quedarse en la basura que es Bright Falls? Domingo, se lo dije. Y contestó, gracias, me quiero matar. Qué mala onda. Lunes, me escapé otra vez anoche. Fui a la casa grande del lago en lugar de quedarme a mirarlo desde aquí como siempre. Oh, maldición, en fin, ahí pasa algo raro. Voy a descubrir qué es. Regresaré mañana con un mejor equipo. Seguro puedo encontrar una forma de entrar y tomar fotos. Sería épico. Is that a kid's lunchbox? Baterías, genial. This one looks good. People Posible, should really perfecto. stop littering, though. Lo tenemos. Y tenemos luz, genial. En la sala de guardado puedes guardar el progreso. Guardado rápido o manual. Vamos a hacer uno rápido. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ok, a ver, vamos a leerla. Oh, tengo pistas. Cabaña de la bruja de Cauldron Lake. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. ¿Cómo es el ritual? Tengo esas nuevas pistas, me imagino que es de la hoja que agarré. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? ¿Dónde está el corazón? Pues quién sabe. A ver, página de manuscrito, esta es la que encontré. Witch's Ladle, imponente para Saga. La observaba a ella y a la bruja. La imagen de la bruja en el letrero. El corazón de Nightingale, un bulto frío y muerto en la mano de ella. La definición que tenía de cordura había cambiado desde que llegó al pueblo, pero confiaba en las páginas. Tuvo que hacerlo. Saga se dirigió a la bruja. Entrecerró los ojos para leer la primera parte del discurso del ritual. La línea corría del corazón, la segunda parte recitada de memoria, las palabras que había leído en las páginas. Te traje el corazón, bruja, muéstrame el terror. Saga pasó el corazón por el agujero del letrero. Era la clave. El árbol era el umbral. ¿Podemos hacer otro perfil? La solapa y el corazón. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Y el I corazón. need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge.
Ok. Al I menos need to check the ya general sé store dónde for the está. heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. ¿Qué fue ese ruido? Bien. Aquí está. Vamos a la luz primero por cualquier cosa. ¿Esto qué es? Lunes 3. Se detectó actividad sospechosa. El jardinero creyó que vio movimiento en los arbustos. Se encontraron huellas en el área, pero el jardinero arruinó algunas. Nota mental, hay que entrenarlo. Martes 4. Nada que informar. Algunos animales, todo normal. El miércoles... Hay alguien aquí adentro. Miércoles 5. Hay cazadores de noche. Furtivos. Escuché disparos. No eran de los nuestros. Debo vigilar a esa gente. Podrán encontrarse con algo que los supere. Hay algo aquí. Solo era un venado. Ok. Estoy buscando el refri de esta tienda. Ok. ¡Alto ahí! Muerto. Occultist. A monster. Like Nightingale. Al menos soltó el hacha. Le destrocé el pecho. Parche de trauma para curarte. La aplicación del parche de trauma lleva más tiempo, pero te otorga un aumento de vida. ¡Una escopeta! Pregunta a la dama Fortuna en el mostrador. Dama Fortuna en el mostrador, ok. ¿Y esto? Una mochilita. ¿Y el cuerpo? Ok. Balas y pilas. ¿Y esto? Otra hoja. Muy bien, ahí está el corazón. Vamos detrás del mostrador. Primero, ahorita que estamos seguros, vamos a leer qué les parece lo que tenemos. El corazón está en algún lugar de la tienda. No tenía uno que decía aquí dónde está el corazón. Aquí. Ok, nueva hoja. Saga se acercó a la puerta que se había roto. Tenía el arma lista. La linterna alumbraba delante. Nightingale dijo que estaría aquí. La tienda general de Cauldron Lake General estaba descuidada y abandonada. Saga pensó en el culto del árbol. Había estado aquí, a la espera. Planearon un asesinato ritual repugnante. Mientras tanto, jugaban a las cartas en la tienda general, como si fuera una noche de póker más. Saga se acercó más a la puerta. ¿La había roto un animal? Se escuchó un ruido estridente. Saga estaba frente a frente con un cultista, una figura enorme con un piloto para lluvia. Vigilamos la noche. Ojos salvajes detrás de una máscara de venado de plástico, un hacha en mano levantada. Pues tuvimos nuestro primer combate y nos fue bien. Tienen mucho aguante esos tipos, ok. Dama Fortuna detrás del mostrador. Madame Agnieszka, quiromancia y bola de cristal, intérprete de sueños. No olvides actualizar el código 705, 713, 717 y 723, ok. Lotería de Washington. Ah, ya vi el código. Todos empiezan con 7.
Está borrado el 705, el 713, el 717 y el 723. El código es 739. Porque lo estaban haciendo en orden. Vamos, 739, dame esa hermosa escopeta. Estuvo fácil, 739. Bien. Perfecto. Doble barril. Puedes colocar armas en ranuras rápidas desde el inventario. Ok, como en Resident. Pistola siempre abajo. Escopeta siempre a la derecha. Y botiquines hacia abajo también. Déjenme me cargo con uno para ver cómo es. Listo. ¿Qué agarré? ¿Son balas de escopeta? Sí. El corazón. The text on the heart is clearer now. Legible. ¿Y qué Sounds dice? literary. But what does it mean? La ola rompió en el lado opuesto del espejo. Te traje el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Ok, sabemos dónde va el corazón. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Bien, de regreso And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. aquí, a Witch's Ladle. Es saliendo izquierda. Bien. Hay que tener cuidado porque ya vimos combate. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. ¿Ese fue un cuervo o fue un grito? ¿Todavía puedo esquivar? Sí, genial. Recarga. Cállese, recarga la batería, vamos. Tienen puntos débiles. En la cara. Necesito guardar mis balas. El corazón. Wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart, witch. Show me the terror. ¿No tendremos que reportarlo a Casey? Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga.
Going in solo. Si en la nota decía que era como un espejo, ¿qué lado es este, el bueno o el malo? Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. ¿Será que en este universo también, bueno, no universo, reflejo, habrá otra saga? ¿Y esa fue la que perdió a su hija? What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Ok, otra hoja. Ahorita que no hay nadie. Need to find Nightingale. El escritor se metió al lago. La presencia oscura se esfumó. Los poseídos deambulaban por el bosque. El lugar oscuro retrocedió. La corriente arrastró a los que estaban llenos de oscuridad dentro del lago. Nightingale estaba allí. Uno de ellos, la presencia oscura, Jaeger, lo había notado. La bruja le había robado el corazón. Se hundieron en las olas. El lugar oscuro. Deambulaban por las sombras y susurraban entre ellos. Está muy oscuro, me perdí. ¿A dónde estoy? No recuerdo nada. Hace frío. Cabañas de primera calidad en alquiler en Bright Falls. ¿Quién dijo eso? Espera, ese es Carl Stockey, ¿no? El del 1. ¿Me escuchas? Necesito ayuda. Por favor, basta. ¿Qué hice? Debes desenterrarlo. Las figuras se transformaron. Ecos del sueño del escritor. Iban y venían. La próxima historia a la que le siga a esa, el escritor volvía a escribir. Ok. ¿Eran letreros? Lo vi, pero no estoy seguro si era el Nightingale. He's here. Nightingale. Ok, tenemos una más. Hacía mucho que perseguía el rastro del escritor que tanto detestaba. Hemingway, Bukowski, Wake. Llegaré aquí, te encontraré, me vengaré. Estás en graves problemas. Descendió a los túneles desde la ciudad oscura, al océano de oscuridad. Próxima parada, Caldera Street Station. Retumbó una especie de presencia. No era un tren, se movían sombras por la plataforma. El culto del escritor lo esperaba, el culto de la palabra. Se acercó un cultista. Ahora llevó sus palabras en lo profundo del pecho. No puedes entrar al lago a menos de que él indique lo contrario. Lo atraparían, lo asesinarían, lo tenían. No lo consiguieron. Renació del odio, estaba allí, pero había ascendido, fuera del lago que no era el lago. ¿El lago que no era el lago? ¿A qué se refiere eso? Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Aguántame, Alan, ya voy. Provisiones, genial. Balas de escopeta, botiquín, lámpara.
y la placa de ese tipo. Bien, se me hace que viene a pelear con algo potente, ¿no? Te vi. ¿Por qué está buscando el clicker? Entiendo que es un objeto de mucho poder, ¿no? Fue con el que eliminó a Barbara Jaeger. ¿Qué fue eso? ¿Es un metro, literalmente? Bien. ¡No! ¡Cuidado! Muy bien. Inyéctate o lo que hagas. ¡Oh! ¡Suéltame, suéltame! Bien. Perfecto. ¡Ay! ¿Cómo se mueve tan rápido? ¿Qué es eso? Era como un tornado. Ok, escopetazo le dolió. ¡No! Perfecto. Recarga, Saga, recarga. Vamos, vamos, vamos. Ando mal de vida. Dame algo bueno, vamos. Bueno, al menos tengo 7 de pistola. ¡No! Necesito luz. No entiendo el momento de esquivar. Me hago para atrás, pero no lo evito. Tiene que haber ahí un botiquín. ¿Pastillas me ayudan? Algo es algo. ¿Dónde estás? No lo veo. ¡Cuidado! Muerto.
Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out alive. Raging heart, went too far. I will never lose myself again, or I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times for your waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again, I'm by your side. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times for your waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. 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 Oh, I died like 1,000,000 times for the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Esa canción me gustó, me recordó un poquito a Imagine Dragons, ¿no? Lo logró. Por fin lo logró. Ya salió de ahí. Lo que me preocupa ahorita es cuál fue el intercambio, porque tiene que haber un balance, un sacrificio. Si él ya salió, ¿quién está adentro? O si él salió, ¿quién también salió con él?
Caray, y qué difícil estuvo la pelea contra Nightingale. Entiendo que es un jefe, pero tengo que aprender a esquivar mejor. Creo que fue un poquito mal ponerlo en difícil, pero me gusta lo que estamos haciendo hasta ahorita. Y no morimos, que es bueno, ¿no? Pues como saben, lo estamos grabando por capítulos, no tengo ni idea cuántos sean. Lo logró, no lo puedo creer. 13 añitos. Pues bueno, les agradezco muchísimo que lo hayan visto. Espero que les haya gustado. Espero que tengan un increíble día. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Juá! I've been